tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración al Señor el día domingo 22 de noviembre del año 2020. La palabra del Señor dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Vamos a escuchar el preludio con las notas de la hermana Carla Santiago en el himno 466. Renuévame. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo número 67. Salmo 67, vamos a darle lectura a los 7 versículos solamente que tiene el Salmo. Salmo número 67. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Señor, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu misericordia. Ofrecemos a ti, Señor, este servicio que lo traemos de la mejor forma. Lo hacemos, Señor, con la mejor intención de que tú seas agradado. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú recibas todo lo que nosotros traemos, que es nuestra oración, nuestra ofrenda, nuestras necesidades, Señor, nuestros talentos, el deseo de adorarte, Señor. Ofrecemos a ti este servicio para que tú, Señor, le recibas como un olor grato ante tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén. También vamos a buscar, hermanos, el himno número 393, No sé por qué. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es
tener una lectura devocional que la encontramos en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo número 10, versículo del 20 al 26. Vamos a encontrar estos textos y le vamos a dar lectura. Isaías, capítulo 10, versículo 20 al 26, la palabra del Señor dice así: Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya terminada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirán y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar por cada una de las necesidades que tengamos nosotros, y para que el Señor nos siga bendiciendo, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios por cada una de las necesidades que nos hicieron llegar a través de la semana, y también vamos a orar por la economía del país, del mundo, de la iglesia, por la salud en general, y obviamente por nuestros pecados, por el perdón de ellos, claro, y para que el Señor nos siga dirigiendo nuestra vida cristiana. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este tiempo, porque tú permites, Señor, que continuemos en este día, Señor, alabando tu nombre. En esta hora también presentamos, Señor, delante de ti, primeramente nuestros pecados, Señor. Nos presentamos como seres imperfectos, como personas débiles, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos perdones, Señor. En tu palabra tú nos dices que si hemos pecado, abogado tenemos para con nosotros a Cristo Jesús. Y Señor, te rogamos que por la sangre de Jesús tú seas quien limpie los pecados, Señor, que hemos cometido, Señor, y que nos ayudes cada día siempre a mejorar nuestra vida, nuestra relación contigo, Señor. Creemos en tu palabra, creemos que tú perdonas a tu iglesia, Señor, cuando tu iglesia viene hacia ti humillada, Señor, contrita de corazón y arrepentida, Señor, de lo que ha hecho. Así que creemos en el arrepentimiento, creemos en la fe, creemos en el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Señor, también te damos gracias y te pedimos por la economía, Señor, de todo este mundo. Señor, la crisis ha traído muchas diferentes situaciones malas para el hombre, Señor, y te rogamos que en el nombre de Jesús tú tengas misericordia de tu creación, Señor, del mundo, y que puedas traer no solamente la salud a las personas, sino también una estabilidad emocional, que la dignidad en cada una de las personas pueda tener una vindicación, Señor, siempre, y que puedan siempre alabar tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias porque creemos, Señor, en tu poder, en tu soberanía, y que todo esto descansa, Señor, en tus manos. La problemática del mundo, la salud, Señor, los dineros, la economía, Señor, está en tus manos, y a ti clamamos, creyendo que tú eres un Dios soberano y que tú controlas, Señor, absolutamente todo. Te damos gracias también, Señor, porque tú has permitido, Señor, en la vida de la familia Baldos Martínez, Señor, que ellos puedan tener un poco de tranquilidad, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre, para que tú les sigas bendiciendo, Señor. Toma la familia de la hermana Leonor, y que toda su familia, Señor, también pueda conocerte, Señor. Tú conoces cada una de las situaciones que ellos se encuentran, y oramos para que tú les bendigas, Señor, que ellos puedan tener una relación contigo. Ayúdales en cada una de las necesidades que ellos están presentando, y que tú puedas siempre bendecir su nombre, Señor. Toma también la vida del hermano Terrebelino, Señor, que él pueda siempre bendecir tu nombre, Señor.
Permite que el hermano Humberto Nájera, Señor, junto con su hijo Rivelino y toda su familia, siempre te sigan bendiciendo. Te damos gracias por la salud del hermano Humberto Nájera, porque tú has permitido que él esté más estable, Señor. Lo ponemos en tus manos, al igual que todos los hermanos de nuestra iglesia, Señor, que se encuentran enfermos. Te pedimos que tú les ayudes a que ellos puedan sanar. También oramos por la salud de la hermana Mara, Señor, Mara Galicia. También ella ha presentado, Señor, enfermedades en la semana. Señor, no sabemos cuál sea el diagnóstico, Señor, pero oramos por nuestra hermana para que tú le bendigas en la salud, que ella pueda restablecerse completamente y pueda hacer sus actividades normales, Padre. Así mismo también, Señor, te damos las gracias, Señor, y te pedimos también y te damos gracias por la hermana Elizabeth Rodríguez, Señor, por esta situación que ella también ha atravesado, por este conflicto legal. Oramos a ti, te damos gracias porque tú has tenido a bien, Señor, en que las audiencias hayan sido a su favor. Hasta el día de ayer, Padre, tú le has bendecido con estos laudos a favor de ella, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú le sigas bendiciendo en esta situación que ella está presentando. También bendice la vida del hermano Teófilo. Te pedimos por su salud también, Señor, que tú siempre le bendigas, Señor, que fortalezca su cuerpo, Señor. Y te damos gracias por la fe que has puesto en la familia, Señor, y te pedimos que tú siempre le sigas bendiciendo. Padre, también, asimismo, te seguimos pidiendo porque por el luto de la familia Osorio Flores, Señor, la ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos para que también tú continúes bendiciéndoles a ellos, Señor. Ayúdales a que ellos puedan salir del luto, Señor, del dolor. Acompáñales siempre, Señor, en las penas que ellos presentan y que siempre puedas fortalecerlos, Señor. Que tu Espíritu Santo fortalezca su espíritu para que ellos continúen, Señor, en la vida cristiana, Señor. Toma cada una de sus necesidades, Señor, y que tú siempre bendigas a la familia Osorio Flores. Padre, también asimismo ponemos en tus manos la vida del hermano Genaro Kennel y de su esposa, la hermana Marita, Señor. Te damos las gracias y oramos por la salud del hermano Genaro, Señor, en esta situación que él pasó de enfermedad, Señor. No es nada tan grave, pero lo ponemos en tus manos para que él pueda sanar. También asimismo oramos por su hija, por la hermana Marisol Kennel, Señor, que también tú la bendigas en el estado que se encuentra ella de salud. Creemos que tú eres fuerte, Señor, que tú eres poderoso, y ponemos en tus manos a nuestra hermana Marisol para que tú le bendigas con la sanidad. Ayuda a su cuerpo, Señor, a que pueda pues estar fuerte, Señor, y que prontamente se restablezca de la enfermedad que está atravesando, Señor. Padre, te damos gracias también por la bendición que tú has dado al hermano Efrenaro y a su esposa, la hermana Rosa Inés Espinosa, Señor, por el nacimiento de su hija Hadasha, Señor. Oramos por ella y por todos ellos oramos y te damos las gracias porque tú has traído bendición a tu iglesia. Tu iglesia sigue creciendo, Señor, y por eso es que te damos las gracias. Oramos por esta familia para que tú siempre les ayudes en cada una de sus necesidades y sobre todo que la niña pueda crecer, Señor, de la mejor forma en un hogar cristiano. Te damos gracias, Señor, por cada una de las necesidades. Oramos, Padre, para que tú sigas trayendo siempre bendiciones a nuestra vida, Señor, y que nuestra relación contigo sea de lo mejor. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así, hermanos, vamos también a tener un tiempo de consagración de las ofrendas. Así que vamos a leer el texto que se encuentra en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 9. Si usted me quiere acompañar, para que de esta manera y a través de la oración podamos consagrar las ofrendas que traemos al Señor. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante, hasta el 8. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Señor, te damos gracias. Oramos por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, que tu iglesia deposita, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que sean usadas, Señor, en la forma en como tú así lo deseas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo por cada una de las familias, Señor,
Que tú siempre nos puedas bendecir con trabajo, Señor, que tú siempre nos bendigas con alimento, con vestido y con el sustento, Señor. Te agradecemos porque en tu palabra nos dices que no hay justo desamparado, Señor, ni tampoco su descendencia que mendigue un pan. Y te damos gracias y podemos decir amén porque hemos constatado a través de nuestra vida cristiana, Señor, que tú siempre nos has sustentado solamente por tu gracia. No por lo que nosotros damos, Señor, a cambio de algo, sino solamente por tu gracia y por tu amor. Así que oramos por la economía de tu iglesia para que tú siempre le bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, unos avisos rápidamente. Son casi los mismos. Está abierta la iglesia, está toda la semana abierta. Los lunes, miércoles y viernes está viniendo la hermana Mara Galicia. Ahorita, como escuchamos, está un poquito enferma, pero esperemos en el Señor que pronto se recupere o en el tiempo que se recupere. De todas formas, está abierta la iglesia. Un servidor está también en sus días. Los martes también estamos aquí un rato. El hermano Alejandro Mora está martes, jueves y sábados también. Por si ustedes requieren algo, hermanos, que pues estamos para servirles. También, si usted desea que el pastor le visite a su domicilio, con todas las precauciones, claro, y si se puede, definitivamente, estoy a sus órdenes, hermanos, para que ustedes nos hablen a la oficina de la iglesia, o a mi teléfono celular, o a mi correo, y nos pueda decir, si usted así lo desea. De todas formas, estamos orando por las familias, hermanos, en nuestras casas, en la iglesia, pero estamos a la orden para lo que usted necesite, hermanos. Los estudios se están enviando, los que son escritos de la escuela dominical y el material del departamento infantil se envían los días viernes a mediodía o en la tarde, y las transmisiones del estudio de la femenil los miércoles a las 5 de la tarde. Nuestros hermanos están preparando. Esta semana toca, si no mal recuerdo, al hermano Baltasar, al hermano Isaías de Galicia, perdón. Él es el que va a dar el tema, y ya tenemos un rol de 8 o 9 hermanos que nos están apoyando en los estudios de la femenil. Así que si usted también recibe una invitación y si nos quiere apoyar y si puede hacerlo, pues también comuníquenos, por favor, cuando reciba el comunicado. Hermanos, estamos en los servicios, van a seguir transmitiendo de la forma en cómo lo estamos haciendo, vía internet. Estemos al pendiente hasta cuando la autoridad y cuando el consistorio pues decidan que el templo se abra otra vez. Mientras vamos a estar así transmitiendo, hermanos, para que el Señor pues siga recibiendo el culto que es solamente para Él. Esos son algunos avisos, hermanos, que hay por mencionar. Y bueno, vamos a continuar con nuestro culto de acuerdo al orden que tenemos. Vamos a entonar el himno 60, hermanos. Himno 60, Soberano Señor de los mundos. Soberano Señor de los mundos, este imperio, un imperio eterno, tus mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar.
Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 30 y nos continuamos hasta el capítulo 10 y paramos la lectura en el versículo 10. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 9, iniciamos la lectura en el versículo 30, Romanos 9:30, terminamos todo el capítulo 9, que es poquito, y continuamos con el 10 hasta el versículo 10. La palabra del Señor dice así de la siguiente forma: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero que no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas para nosotros, para nuestra vida, Señor, y que podamos siempre vislumbrar lo que tú quieres para nuestra alma, Señor, para nuestro buen caminar dentro de la iglesia. Te pedimos que siempre, Señor, traigas palabra fresca a través de los predicadores, a través de las misioneras, de los pastores, para que tu pueblo siempre sea alimentado. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo es quien hace la obra siempre, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo siempre supla todo lo que le falte al que habla en los púlpitos y en el momento que se predique de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la carta a los Romanos, una carta interesante, una carta muy buena para la doctrina bíblica, ¿verdad? En la carta a los Romanos encontramos una gran cantidad de doctrina, hermanos. Se puede decir que la carta a los Romanos es la columna vertebral de todo el Nuevo Testamento, doctrinalmente hablando. En la carta a los Romanos nos hablan los primeros capítulos, ¿verdad?, de la justificación que tiene el hombre solamente por la fe. Ya desde el capítulo número 1, ¿verdad?, en el versículo 16 y 17 encontramos el tema importante, uno de los temas centrales que nos habla la carta a los Romanos, la justificación por la fe. Todos sabemos la historia, ¿verdad?, de las iglesias protestantes como la nuestra, cuando Martín Lutero, leyendo estos textos de la carta a los Romanos, se da cuenta que la salvación no es por obras, sino la salvación es por la fe. Así que cualquier obra que pretendamos realizar en nuestra vida referente a la salvación, es decir, cuando el hombre piensa que por sí mismo puede tomar una decisión y salvarse, eso se puede considerar como una buena obra para sí mismo, porque se quiere salvar, ¿verdad? Pretende salvarse. Entonces, si fuera así, la salvación ya no es por fe, sino es por obras. Pero la Escritura nos dice lo contrario, que la justificación es solamente por la fe. Y entonces Pablo, ¿verdad?, está muy interesado. Pablo ya nos hemos dado cuenta por todos los escritos que él ha hecho
por Lucas también, que lo describe a partir del capítulo 9 en adelante, y se ocupa gran sección del libro de los Hechos para describir la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo es un hombre muy inteligente. No, sabemos, ¿verdad?, por la historia, que era un hombre que hablaba muchos idiomas. Era un hombre que dominaba 6, 7 idiomas, era una persona que había estudiado en los mejores colegios, etcétera. En sus tiempos era considerado el apóstol Pablo como uno de los mejores abogados que había en los tiempos. Había estudiado no leyes, sino la ley de Dios, la escritura, a los pies de Gamaliel, un renombrado maestro, ¿verdad?, del Sanedrín de Israel. Aparte de todo esto, aparte de ser un hombre inteligente, un hombre no temeroso, un hombre valiente, un hombre que de decisiones propias, que no esperaba segunda oportunidad, sino que él iba y tomaba y arrebataba y engrandeció el reino, ¿verdad?, con su astucia, ¿verdad?, con su inteligencia. No solamente Pablo era todo esto, sí lo era, pero aparte de ser así, Pablo era de un corazón tierno. Pablo era un pastor. No estoy diciendo que lo demás no era interesante, ¿verdad? Todo lo demás que ya dijimos, de la forma en cómo era el apóstol Pablo, pero una de las cualidades que él tenía es que era un pastor, y el corazón que tenía Pablo era tierno. Así que él conocía toda la ley del Señor, él conocía todo el Antiguo Testamento, y de hecho la doctrina que él narra, no solamente en Romanos, sino en las demás cartas, toda la doctrina del apóstol Pablo está tomada en el Antiguo Testamento. Pablo no inventa absolutamente ninguna doctrina, sino que él lo toma del Antiguo Testamento y lo trae a los judíos, ¿verdad? Porque le interesa a la iglesia, le interesa a los judíos, le interesan los gentiles, le interesa a toda la iglesia que está reunida en los templos para adorar al Señor. Y como le interesa las personas, y Pablo quiere el bienestar para ellas, él quiere que toda la iglesia sea de una sola doctrina, sea de un solo espíritu, sea de un solo bautismo, y que adoren a un solo Señor, que no haya diferentes doctrinas. Y Pablo sabe, ¿verdad?, que no solamente en la iglesia de Roma, sino en todas las iglesias, en la de Corintios, en la de Éfeso, había siempre maestros que intentaban meter ideas falsas a la iglesia. Así que Pablo está interesado porque tiene un corazón tierno, porque tiene un corazón de un pastor, está interesado en que su iglesia conozca la verdad. Por eso es que él entonces se dedica a escribir los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, que es pura doctrina. Ya del capítulo 12 en adelante al 16 es pura práctica de la doctrina ya aprendida, y por eso es importante la carta a los romanos. Bueno, nuestro texto está centrado, el texto que vamos a hablar está centrado exactamente en el versículo 9 y 10 del capítulo 10. Es decir, vamos a ver cómo es la salvación. Voy a leer el texto porque si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a centrarnos en esos versículos, pero antes de que lleguemos a ellos vamos a hablar un poquito de lo que habla la carta a los romanos. Ya lo dijimos, ¿verdad? En los primeros 3 capítulos, en el capítulo del 1 al 3, encontramos la doctrina de la justificación por la fe. Es una doctrina importante. Ya lo mencionamos hace rato, donde nos damos cuenta que el pecador es salvado, es rescatado solamente por la fe que tiene en Jesucristo, el Salvador. En el Antiguo Testamento, antes de que llegara Jesús a este mundo, todas las personas que vivieron antes de la llegada de Jesús y que fueron salvados, que se encuentran con el Señor ahorita en la presencia de Dios, fueron salvados por la fe en el Mesías. No conocieron físicamente a Jesús, pero sabían que Jesús venía. Sabían que el Mesías, el ungido, ¿verdad?, venía de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David. Así que ellos creyeron en esa promesa y sabían, ¿verdad?, que esa promesa se iba a cumplir algún día. Entonces todos ellos se justificaron por la fe. Y no solamente las personas del Antiguo Testamento, sino todo mundo, en todas las edades, en todos los tiempos, en todas las razas, la salvación es solamente por la fe.
Y esta salvación que es por la fe, exactamente no hace ninguna barrera racial ni de ninguna manera, sino es una justificación que se le otorga a todas aquellas personas que ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Eso habla en los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos. En el capítulo 4, Pablo dice, ¿verdad?, que esa forma de ser salvados de la ira de Dios y ponerlo en la gloria del Señor, esa forma es la única forma que existe y es una forma bíblica. Es decir, cuando una persona, hermanos, y bueno, lamentablemente el 90%, sí, o quizá un poquito más, el 90% de las iglesias cristianas en todo el mundo cree que uno mismo contribuye para su salvación. Eso es lo que cree. Y el 10%, que son iglesias generalmente presbiterianas, reformadas, no creemos eso. Nosotros creemos como reformados, como presbiterianos, porque la Biblia así lo enseña, y no estoy etiquetando, ¿verdad?, diciendo los presbiterianos somos los mejores. No, yo no hablo de ese tipo de situaciones, pero esa es una realidad. La teología reformada cree que es solamente el Espíritu Santo quien da vida al que estaba muerto espiritualmente y que el hombre no contribuye absolutamente para nada para su salvación. Esta es la justificación por la fe, solo por la fe. Romanos 1, versículos 16 y 17. Son versículos centrales que nosotros como cristianos debemos aprendernos, ¿verdad? Pablo quería que su iglesia aprendiera esas verdades. Pablo quería que la iglesia supiera y que mantuviera siempre en su mente, en su corazón, que Cristo es el que salva y el hombre no contribuye absolutamente para nada. Sí, es obvio que cuando alguien nos presenta el Evangelio y nos dice, oye, mira la iglesia y te invito, y empezamos a venir, sí, nuestra voluntad está ya accediendo, ¿verdad?, a acercarnos a la iglesia porque el Espíritu Santo ha empezado a obrar. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero es el Espíritu Santo quien da vida a la persona y entonces la persona reacciona porque Dios ya le dio el entendimiento y por eso podemos decir que sí al Evangelio. Pero no porque en nuestra vida exista algo que nos pueda dar la salvación. Si fuera así, hermanos, si en mí hubiera algo bueno que no se contaminó con el pecado original de Adán y Eva, si en mí hubiera algo que va a responder cuando escucho el Evangelio, cuando alguien me habla del Evangelio, entonces ese algo se llama una buena obra, y esa buena obra me está ayudando para que yo tenga mi salvación. Y la palabra dice todo lo contrario, dice que la salvación no es por ninguna obra, para que nadie se jacte, para que nadie presuma que por sí mismo tuvo la salvación. Entonces fíjese cómo piensa el 90% de las iglesias, así piensa: yo decido si me salvo o no me salvo, y como él decide si se salva o no se salva, él también va a decidir si pierde la salvación o no la pierde. Así que esa forma de pensar, esa filosofía que tienen, hace menguar el poder de la cruz de Cristo. Pablo está en contra de eso. Pablo dice: la justificación solamente es por la fe, y esta forma es única y es bíblica. Ya dijimos eso, Pablo lo escribe en el capítulo número 4. Y aparte, que es lo principal, que es única y que es bíblica, esa salvación es eficaz. Es decir, no falla. No es posible, ¿verdad?, que Dios le dé la salvación a una persona y después esa persona pierda la salvación que el Todopoderoso ya le dio. Entonces no es todopoderoso. ¿La salvación puede perderse? No puede perderse la salvación. No puede perderse. Alguien dice: bueno, entonces, ¿cómo es que Judas, si estuvo con el Señor Jesús, caminando con Jesús, comió con el Señor Jesús, 3 años y medio estuvo con el Mesías, con el Salvador del mundo, cómo es que Judas entonces no se salvó? O Judas perdió la salvación, ¿no? Uno dice, porque un tiempo estuvo con Jesús, estuvo siguiendo a Jesús y después lo traicionó, perdió la salvación. No, Judas jamás perdió la salvación, nunca la perdió. Nunca tuvo la salvación el Señor Judas, jamás la tuvo. Entonces no podemos decir que un cristiano estuvo un tiempo en la iglesia y fue salvo y después se fue al mundo y perdió la salvación. No, jamás fue cristiano. Estuvo dentro de la iglesia, pero eso no indica que haya sido cristiano.
Apocalipsis nos los dice, ¿verdad? Estaban con nosotros, Juan, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros para que se manifestara el poder del Espíritu Santo. Así que es la única forma de cómo se obtiene la salvación. No es por ninguna obra, no es por clamarle a algún santo, no es por hacer alguna manda a Chalma, a la villa, por ir de rodillas y flagelando nuestros cuerpos con nopales o con látigos. No, así no se obtiene la salvación. No es por el bautismo, el agua no da la salvación, no, solamente Jesús da la salvación. El sacrificio y la cruz de Jesucristo son los que dan la salvación, nada más. Esa es la forma bíblica, y Pablo quiere que la iglesia sepa estas verdades, porque ya lo dijimos, van a meterse a las iglesias falsos maestros que van a traer ideas, filosofías huecas, sin sentido, vanas, que no son ciertas, y van a confundir a la iglesia. Por eso Pablo es un pastor, y quiere Pablo en su tierno corazón que la iglesia pueda defenderse de las falsas doctrinas que prevalecen por el tiempo de Pablo más adelante, y que siempre han prevalecido y que van a prevalecer hasta que venga Jesús por segunda vez. Siempre van a haber doctrinas falsas en contra de Jesús, en contra de la iglesia, etcétera. Y la iglesia debe conocer la Escritura para que pueda no solamente defenderse, sino estar seguro de la salvación que Dios le ha dado. Eso habla en el capítulo 4. Después, en el capítulo del 5 al 8, Pablo nos dice, ¿verdad?, algunas bendiciones que brotan de la fe. O sea, ya fuimos salvados por la justificación por la fe, entonces debe de haber algunos frutos, ¿verdad? Unos frutos que brotan de esta fe que ya tenemos en Jesús. ¿Cuáles son los frutos? En el capítulo 5 nos dice, por ejemplo, que una vez que estamos reconciliados con Cristo, tenemos paz con Dios. Es decir, la paz con Dios la encontramos a través de la cruz de Jesús. No la encontramos a través de la Madre de Jesús, de la Virgen María. No la encontramos a través de José o de San Juditas Tadeo, o de la Santa Muerte o de nadie. No, es un error. La salvación solamente la encontramos en Jesucristo. La paz que el hombre desea, la paz que el hombre necesita, porque viene de un mundo atribulado, porque viene de presiones psicológicas, emocionales, viene con problemas de carácter, está batallando con su debilidad humana. Lo que necesita es paz en su vida, y esta paz solamente la da Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que habla el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Entonces estamos viendo cómo es que la fe produce ciertas bendiciones, ¿verdad?, que brotan de esta fe. Aparte de la paz que brota, el capítulo 6 de la carta a los Romanos y 7 nos habla acerca de la santidad. En el capítulo 7, Pablo dice que tiene una lucha, ¿verdad?, con una ley que a veces domina su cuerpo mismo, que es la ley del pecado. Y entonces Pablo continuamente está luchando con esos deseos indignos y miopes que existen en su vida y que siempre intentan gobernarlo a él como persona. Entonces, Pablo sabe que encuentra la santidad solamente a través de la fe que tiene en Jesucristo, en el Señor. Y también en el capítulo 8 nos habla acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y no solamente Romanos, la carta a los Gálatas y las diferentes cartas que Pablo manda a las iglesias nos hablan de estas doctrinas, de las bendiciones que brotan de la fe, paz, santidad y libertad. Después, en el capítulo del 9 al 11, que son los que nos están ocupando, y dijimos, ¿verdad?, que no porque yo lo diga, sino que la Biblia así lo enseña, hasta el capítulo 11 de la carta a los Romanos, Pablo nos dice pura doctrina, mucha doctrina. Es una bendición, son 11 capítulos de Romanos, toda la Biblia, claro, pero ¿quiere saber usted doctrina bíblica? Vaya a Romanos del 1 al 11, léala, estúdiala. Nos habla de la elección, de la elección, de la predestinación, de la santidad, de la perseverancia de los santos, de la adopción, de la glorificación. Eso lo vemos en el capítulo 8. Allí encontramos la cadena de salvación, ¿verdad?, o el ordus salutis que se menciona en la teología, y lo encontramos en el capítulo 8. Es decir, tenemos mucha carne para comer en la carta a los Romanos. La carta de los Romanos ya no es verduritas, que es carne, son chuletas fuertes para nosotros como iglesia, para que nos nutramos y estemos fuertes espiritualmente. Eso quiere Pablo para su iglesia de Roma. Esa fue la intención que tiene el apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta que va a ser dirigida
a los romanos. Entonces, en los capítulos del 9 al 11, encontramos, ¿verdad?, que Pablo nos habla, ¿verdad?, que este método de obtener la salvación, ya dijimos cuál es el método, que es solamente la justificación por la fe. Este método de obtener la salvación es un método histórico. Es un método histórico, y también hemos comentado en algunas ocasiones que todo el Antiguo Testamento sirvió con un propósito, sirvió para evangelizar a muchos pueblos. El poder del Señor, cuando sacó, sobre todo los 40 años que estuvieron en el desierto, cuando salieron de Egipto a la libertad, todos esos 40 años, el poder, los prodigios de Dios Todopoderoso sirvieron para evangelizar a las personas. Entonces, en el capítulo del 9 al 11 encontramos, ¿verdad?, que este método es un método histórico. El método de obtener la salvación es un método histórico. Siempre se ha dado desde Adán, en el principio, de Abel, Noé, David, Abraham, etcétera. Todos estos hombres, cómo es que Dios les fue dando la salvación progresivamente, de una forma histórica. Y también nos encontramos en estos capítulos del 9 al 11, son las promesas que Dios, las promesas de Dios, y que estuvieron destinadas siempre al remanente de la iglesia. Estas promesas de Dios no fueron para todas las personas, no, sino fue para el remanente de Israel. Y el capítulo 11 es un capítulo interesante, ¿verdad? Porque en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, Pablo nos describe y nos dice que por la desobediencia de Israel, por esa desobediencia, entonces Dios permitió que los gentiles, que no estaban dentro del plan del Señor, por así decirlo, en el inicio, los gentiles pudieran tener la salvación. Y cuando los gentiles obtenían la salvación, ese acto produjo un celo en los judíos. Y ese celo hizo que también ellos se convirtieran al Señor. No todos, sino solamente el remanente. En la economía de Dios nada se pierde, hermanos. Absolutamente nada. Y entonces encontramos al apóstol Pablo, ¿verdad?, diciéndole a la iglesia estas verdades. Que las promesas son solamente para el remanente de la iglesia, judíos y gentiles. La iglesia está compuesta por judíos y por gentiles. No está compuesta como dice el Vaticano, ¿verdad? Ellos dicen que la iglesia es solamente Roma. Es decir, hacen de la iglesia algo local. Roma es la que salva. Fuera de Roma no hay salvación. Eso es una atrocidad, esa es una herejía. La iglesia es universal. Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derrama en la iglesia y toda la iglesia comienza a predicar el Evangelio en diferentes lenguas y naciones. Entonces encontramos estas promesas, ¿verdad?, que son para el remanente que son judíos y gentiles. Entonces, ¿cómo podemos concluir estos 11 versículos que los hemos hecho muy rápido para continuar en los versículos 10 y 9 y 10 del capítulo 10? Es que el único camino de la salvación es la justificación. Es muy fácil, muy fácil. O sea, sí, es mucha doctrina los 11 capítulos de Romanos, pero Pablo los concluye así: el único camino de la salvación es la justificación. Vamos a ver qué dice el capítulo 9. En el capítulo 9 no vamos a leer todo el capítulo, obviamente, son 33 versículos, pero en el capítulo 9, en los primeros 5 versículos, Pablo siente una pena. Ya dijimos que el corazón del apóstol Pablo es tierno, es el corazón de un pastor, y entonces el apóstol Pablo siente una pena, ¿verdad? ¿Cuál es la pena que tiene el apóstol Pablo? Él sabe que no todo Israel será salvo. Aquí mucho cuidado, no todo Israel será salvo. Esto te digo porque mucho cuidado. Dice el versículo 2 y 3 del capítulo 9, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso dice Pablo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, ¿verdad?, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne,
Pablo está diciendo en esos dos versículos que él desearía la muerte misma, desearía ser avergonzado, desearía ser vituperado, avergonzado públicamente, pero que todos sus hermanos fueran salvos, que todo Israel obtuviera la salvación. Pero Pablo sabe que no es así. Pablo sabe que muchos de los judíos no encontraron la salvación. Y entonces hay una doctrina que se conoce, es una doctrina que tiene más o menos como 200 años, no tiene mucho, 250 años por lo mucho, que se conoce como el dispensacionalismo. Quizá usted haya escuchado esta doctrina. Esta doctrina habla y afirma, ¿verdad?, que los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos afirman que cuando venga Jesús por segunda vez, todo Israel, toda la nación de Israel, muertos y vivos, van a tener la salvación. Todos. Esto no puede ser. Eso no puede ser. Si usted cree esta verdad, usted es un dispensacionalista. O sea, esa es la etiqueta que se da, ¿verdad? No es que... Bueno, creo que debemos buscar cuál es la verdad. Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, desde el capítulo 1, que la justificación solamente por la fe. Y todas aquellas gentes que no han ejercido fe en su vida, en su corazón, pues no van a obtener la salvación, sean judíos o sean gentiles. Entonces, esa doctrina, ¿verdad?, del dispensacionalismo, al afirmar estas verdades, está contradiciendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y el capítulo 11, lo vuelvo a repetir, el capítulo 11 es un ejemplo claro de que no todo Israel va a obtener la salvación. Dice en el capítulo 11, usted lea, hermano, está largo, no lo vamos a leer, pero usted léalo en su casa con calma el capítulo 11. Bueno, lea toda la carta, ¿verdad? Pero lea el capítulo 11, donde Pablo dice, el Señor tuvo que desgajar a las ramas naturales del olivo, refiriéndose a Israel, y tuvo que injertar ramas silvestres en el olivo. ¿Qué es el olivo? Jesús, ¿verdad? El olivo es la iglesia, Jesús, la iglesia. Entonces, dice, tuvo que arrancar o desgajar ramas naturales, es decir, a muchos judíos no fueron salvos, y tuvo que poner a gente que no era judía para que obtuvieran la salvación. Entonces, esto contradice completamente la doctrina dispensacionalista. Es interesante, ¿verdad?, que podamos estudiar bien qué dice toda esta doctrina. No solamente dice esto, esta doctrina dice muchas cosas, claro, ¿verdad? Pero entre muchas enseñanzas que da, esta es una de ellas. Por eso es que Pablo se siente triste, él tiene una pena, y en los versículos 2 y 3 él ya lo leímos, él quisiera ser avergonzado para que sus hermanos tuvieran la salvación, sabe que no va a ser así. Después, en el capítulo 9, del versículo 6 hasta el 18, encontramos una elección y un rechazo divino. Y eso es muy importante, hermanos, ¿verdad? Porque aquí, en estos versículos del 6 al 18 del capítulo 9 de la carta a los romanos, encontramos que no todos los que son de Israel son de Israel. Dice la Escritura, ¿verdad? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Cómo está eso, verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando, ¿verdad? Dice el versículo 13 del capítulo 9, desde el 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Está hablando de Jacob y de Esaú, de los dos hijos de Rebeca y de Isaac, que eran gemelos, que estaban en el vientre de Rebeca, y que cuando nacieron, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Dice, mas se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios aborreció a Esaú. Dios aborreció al primogénito de Isaac. Isaac fue un patriarca. Isaac era el hijo de Abraham. Abraham fue el primer hombre que Dios escogió para que de él saliera toda una nación, todo un pueblo, Israel. Y el hijo de Abraham, llamado Isaac, tuvo dos hijos, y su hijo primogénito era Esaú. Y la Escritura dice que Dios aborreció a Esaú. Entonces no todo Israel es salvo. Bueno, pero aquí los hermanos dispensacionalistas dicen, cuando Pablo está hablando estos textos, se está refiriendo a naciones. No se está refiriendo a naciones,
está refiriendo a personas, o sea, a naciones, porque de Jacob viene todo el pueblo de Israel, toda la iglesia, ¿verdad? Y de Esaú viene otra descendencia que es contra a Dios. Es decir, Dios no ve bien a esa descendencia de Esaú. Y entonces estos hermanos se defienden y dicen, no, está hablando de naciones, no habla de naciones, habla de hombres, habla de personas. La escritura es clara y habla de personas. Entonces está diciendo esta palabra, a Esaú aborrecí, al primogénito aborrecí. Esaú era quien debió haber seguido las bendiciones que Abraham había recibido y después Isaac. Y él no quiso recibirlas. Y le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Y por esa razón Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. La palabra es clara. La Biblia es clara, no estamos inventando cosas, estamos leyendo la Escritura, estamos dando cuenta de cómo existe esta predestinación, ¿verdad? Una doctrina muy analizada, calificada a veces de una mal forma por hermanos que no son presbiterianos o que no tienen la teología reformada. Y se entiende, ¿verdad? O sea, estamos diciendo, muchos hermanos defienden que la salvación se pierde. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios nos ha predestinado. Efesios capítulo 1 nos habla de la predestinación. Romanos nos habla, Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a los que antes predestinó, antes los conoció. A los conoció, los predestinó para vida eterna. Nos habla de la predestinación. Y entonces, cuando entramos a estos detalles, de verdad, estamos en el capítulo del 6 al 18, en donde encontramos una elección y un rechazo divino que tiene el Señor. Nos damos cuenta entonces que la voluntad del Señor siempre está manifestado, ¿verdad?, en su poder, que la voluntad de Dios siempre está manifestada en su pueblo, en su iglesia, y que para poder entender esa verdad nos cuesta mucho trabajo. Y es muy obvio, hermanos, porque una mente humana, generalmente la mente humana es egocéntrica, es idólatra. Juan Calvino decía, ¿verdad? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos, constantemente fabrica ídolos, constantemente, en su vida hay ídolos. Y entonces es muy difícil el que una mente egocéntrica acepte que Dios da la salvación y que Él no participa en nada. Una mente egocéntrica quiere participar en todo, quiere participar en su misma salvación, porque es una mente egocéntrica, porque desea sentirse la punta de la lanza, el centro de observación. No, el pecado original que se cometió en el huerto del Edén fue tan grande, tan poderoso, tan tremendo, que afectó a toda la raza humana, a todos, al que acaba de nacer hace un ratito, hace media hora, hace 5 minutos, vienen con esa herencia del pecado original. ¿Quién la quita? Jesús. No la quito yo como ser humano. Dios es quien quita el pecado original. No lo quita el agua en el bautismo, ya lo dijimos. No lo quita el padrecito, ni el pastor, ni el rabino, ni el líder, nadie. Solamente Jesús. La sangre de Jesús es lo único poderoso que nos da la salvación, y solamente la soberanía de Dios es la que nos mantiene en la salvación. Y la soberanía misma de Dios es la que no elige, como no eligió a Esaú para amarlo, sino que lo aborreció. ¿Es dura la Escritura? Sí, es dura, pero pues así dice la Escritura, hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, estamos al final del versículo 18. Posteriormente, estamos en el capítulo 9, versículo del 19 al 29 del capítulo 9, encontramos, y Pablo nos habla acerca de la ira y la misericordia de Dios. De la ira y de la misericordia de Dios. Dice el versículo número 21 del capítulo 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios puede fabricar lo que Él desee fabricar, porque Él es el creador, hermanos. Él es el dueño de la arcilla, del barro. Él nos ha creado. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? El Señor es el que hace vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Por qué? Porque es soberano, hermanos.
Mira, hermano, todos merecíamos el infierno, todos. Todos merecíamos la condena eterna, todos. Solamente por gracia usted y yo somos salvos, la iglesia que Dios ha elegido, solamente. Igual no podemos alegrarnos, ¿verdad?, de que Dios a Esaú no amó. No. Como seres humanos quisiéramos que Dios amara a todos, ¿verdad? Y a veces la gente piensa, así, bueno, pues si Dios es bueno, si Dios es... Hasta le dicen Diosito, ¿verdad? Ay, Diosito, pues tú vas a llevar a todos al cielo, Diosito. Tú eres bueno, Diosito. Claro que es bueno, pero Dios también es justo. Y todos merecíamos el infierno, hermanos, el castigo eterno. Pero solo por gracia el Señor nos predestinó a algunos para salvación. Dios no predestinó a otros para condenación. Mucho cuidado, porque eso es lo que se dice en contra del calvinismo o de la teología reformada. Bueno, entonces como Dios predestinó a unos para salvación, Dios también predestinó a otros para perdición. No, así no es. Eso se llama hipercalvinismo y eso no es teología reformada. No, hay que confundirnos. Dios a nadie predestinó para la perdición. Claro que no. Dios ofrece la salvación a todo. Dice la palabra, porque Dios quiere que todos se salven. Sí, es para todos la salvación, pero no todos la aceptan. No todos son elegidos por el Señor, son predestinados para salvación. ¿Por qué? Bueno, cuando lleguemos con Él se lo preguntamos, ¿no? Son cosas que definitivamente el hombre tiene límites y podemos llegar hasta aquí. Llega mi razonamiento. Deuteronomio 29, eso es lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Así que encontramos en estos versículos, hermanos, esta doctrina de la predestinación que Dios hace con el ser humano. Encontramos la elección y los rechazos completamente divinos, ¿verdad? Y la ira del Señor, porque ya leímos en el versículo 21 que el alfarero maneja la arcilla como él desea. La arcilla no le va a decir al alfarero, oye, hazme así. No. Él toma la arcilla, el lodo, el artesano, el barro, y lo comienza a fabricar de la forma como él desea hacerlo. Entonces, los versículos finales del capítulo 9, del 30 al 33, es la conclusión, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, así empezamos el texto. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pablo pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras, por la ley. Es decir, todas aquellas personas que intentan salvarse por las obras, pues no van a alcanzar la salvación. Así, aunque regales todo tu dinero, todas tus cuentas bancarias y te dediques a llevar lana a los orfanatos y a los asilos y a los pobres, si lo haces con jactancia, si lo haces por presumir, de nada te va a servir. Mejor ni lo hagas, mejor gástatelo en otras cosas, porque para salvación no te va a servir. La salvación es por fe, mi hermano, solo por fe. Y por la fe se puede salvar un rico, un millonario, todos, de cualquier clase social y de cualquier religión falsa que estemos o que estén profesando. Cuando se les enseña la palabra, cuando conocemos la palabra, dejamos las religiones falsas en las que estábamos. ¿Cuántos de nosotros estábamos en religiones falsas, en filosofías huecas? ¿Cuántos de nosotros? Pensando que uno mismo se podía salvar, etcétera. No, así no es. La salvación solamente viene a través de la fe en Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Y es una fe que no falla, es una salvación que no falla, perdón. Es la salvación eficaz y segura para la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, el que crea en el Señor Jesucristo, dice la palabra, el que crea en el Señor no será avergonzado. No puede ser avergonzado el que crea en el Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 10, hermanos, nos habla, ¿verdad? En los primeros 13 versículos, ahí es donde terminamos. Nos habla acerca de la salvación, que la salvación no requiere un esfuerzo sobrehumano, ya lo dijimos. Y también la salvación se obtiene confesando con los labios y teniendo fe en el corazón. Vamos a leer lo que dicen los versículos 9 y 10 del capítulo 10.
Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya dijimos que la salvación no requiere un esfuerzo sobrehumano, no. La salvación se obtiene confesando con los labios y teniendo fe en el corazón. Seguramente estas palabras las toma el apóstol Pablo del libro de Deuteronomio. Vamos a buscarlo. Deuteronomio, vamos allá hasta el Antiguo Testamento, capítulo 30, y vamos a leer solamente un versículo, Deuteronomio 30, versículo 14, y posiblemente de este versículo el apóstol Pablo escribe el versículo 9 de la carta a los romanos que estamos viendo. Deuteronomio 30, 14, dice la palabra: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pablo está pensando en esta parte, ¿verdad?, de Deuteronomio, y él escribe entonces el versículo 9. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 30 de Deuteronomio y después leemos el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos, y vamos a compararlos y ver cómo son casi iguales. Dice Deuteronomio 30, 14: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Romanos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, Pablo primero pone, ¿verdad?, que él dice que la palabra primero debe estar en la boca y después en el corazón. Pero en el versículo 10 lo dice al revés. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces Pablo está haciendo un juego de palabras. Primero en el versículo 9 dice: ten en tus labios la palabra, y luego ponla en tu corazón, para que seas salvo. Y en el versículo 10 dice: pon esas palabras en tu corazón y después dilas con tu boca, para que quede en el mero centro. O sea, si no nos damos cuenta, primero habla en el versículo 9, la primera palabra que usa es labios, y en el versículo 10 la última palabra que usa es labios, y la segunda palabra que usa en el versículo 9 es corazón, y la primera palabra que usa en el versículo 10 es corazón, y queda en el centro ¿qué? La salvación, que es por Jesús. Esto se llama quiasmo, ¿verdad? Es un quiasmo, y donde Pablo quiere resaltar que la salvación es a través de Jesús. Y esto es interesante para nosotros, hermanos, porque no era, ¿verdad?, no era el emperador romano, hermanos, quien debería recibir toda la gloria. No, en los tiempos de Pablo, ¿verdad?, era una orden, una ley que todos los ciudadanos de Roma y todas las colonias, provincias que Roma había conquistado, deberían adorar al emperador. Con labios, ¿verdad?, y con el corazón. Tenían que arrodillarse delante del emperador y lo tenían que ver como un Dios. Por eso es que el Señor Jesús, cuando está con sus discípulos y le preguntan que si él no paga impuestos, manda a uno de sus discípulos que vaya al río, tome un pez y saque la moneda, y le dice: miren esa moneda, ¿de quién es la inscripción? Y dicen: del César, ¿verdad?, porque las monedas eran del César. O sea, las imágenes eran del emperador romano, tenían la imagen grabada del César. Y el Señor dice: bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo ahí en esos versículos: denle al César su dinero, los impuestos, pero a él no le den adoración. La adoración es a Dios. Y así es entonces como Pablo también está usando esta misma doctrina, esta misma enseñanza, para decir que Jesús, en Jesús está la salvación. Y usa este tipo de escritura conocida como quiasmo en el versículo 9 y 10 para resaltar, ya lo dije, la salvación a través solamente de Jesucristo. Él es el centro del universo, Jesús es el centro de la salvación. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque en Jesús, al Señor le plació reconciliar todo lo que está en la tierra, así lo de la tierra, del más allá, etcétera. En Jesús se reconcilia absolutamente todo. La creación, no solamente la vida misma, sino toda la creación va a tener
tener con Jesús. Cuando venga Jesús por segunda vez, va a haber toda una reconciliación con el universo. El universo, la crisis que estamos pasando actual, las desgracias naturales, la muerte de animales, la sequía de ríos, etcétera, etcétera, plagas en el muerto, enfermedades, todo eso va a tener una reconciliación con Jesús. Jesús es el centro y Pablo lo está manifestando en el versículo 9 y 10. La salvación viene de Jesús, no por tus obras. Deja de pensar que tu buena forma de comportarte te va a traer la salvación. No te va a traer salvación. Cree en Jesús, ten fe en Jesús y sigue hablando de Jesús. Esas palabras, ¿verdad? Que si creyeres en tu corazón, son palabras en el original que se escribió, son verbos presentes. Es decir, vamos a leerlos así: que si sigues confesando con tu boca que Jesús es el Señor y sigues creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no está diciendo este versículo, hace 20 años yo confesé que Jesús era el Salvador y lo creí en mi corazón y lo dije, hablé y hasta lloré, hice una oración, pero ahora ando en el mundo, pero como hice esa oración tengo la salvación. No, así no es. Así no es. Por eso estamos equivocados, las iglesias están equivocadas en llamar a la gente. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Pasen, venga. ¿Quién quiere tener la salvación? Todos nos queremos salvar. Nadie se quiere ir al infierno, claro. Y pasan multitudes de gentes junto al orador, al pastor, al misionero, y les dice: a ver, digan esta oración: me arrepiento de mis pecados, te acepto en mi corazón, y ya eres salvo. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Eres Dios para determinar tú eres salvo, tú no? ¿Eres el Papa? El Papa hace eso, ¿no? El Papa del Vaticano. La salvación la da el Señor, y ese tipo de llamamientos no son bíblicos, hermanos. No son bíblicos. No estoy diciendo que nadie se haya convertido en ese tipo de eventos. Sí, seguramente alguien se ha convertido, muchos se han convertido, pero no son las formas bíblicas. No encontramos a Jesús en el Sermón del Monte, cuando está predicando en la barca. No encontramos a Jesús mandando a sus discípulos, a Pedro: vayan entre las personas y díganle que si quieren aceptarme como su Señor y Salvador. No encontramos en los evangelios a Jesús mandando a poner un escenario con luces, baterías, para que la gente mueva sus emociones, sus emociones, y vayan a Jesús. Vengan, ¿quién quiere venir a Jesús? Una alabanza bonita, el piano así suave para manejar las emociones, sentimientos. No, eso no sirve, eso no es el Evangelio. El Evangelio es hablar de la misericordia de Dios, de la ira de Dios, del amor de Dios al pecador, lo que Pablo está haciendo. Él está interesado en que su iglesia conozca doctrina. 11 capítulos para que su iglesia conozca doctrina. Así que encontramos, ¿verdad?, en la Escritura las verdades. Estamos hablando solamente de la palabra, de la Biblia. No estamos poniendo ejemplos de mi mamá, de mi papá, de cuando era niño, de mi trabajo, de la secretaria, del maestro. No, ¿para qué? Aquí hay todos los ejemplos. En la Biblia encontramos todos los ejemplos para ser bíblicos en nuestras predicaciones. Así que tenemos que ir a la palabra para poder, hermanos, expresar lo que quiere decir el Espíritu Santo. Recuerde que el predicador, el que habla en los púlpitos, es solamente un comunicador. Estamos comunicando la palabra. Nosotros no convencemos a nadie, ni tenemos la habilidad ni el poder de que la gente sea salva por nuestras palabras. No es cierto. No, hay muchos buenos oradores, claro que sí, hermosos oradores, que a mí me gusta oírlos porque endulzan el oído y siente uno bonito cuando escucha palabras bonitas, y Dios es amor, y siempre amor, 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 amor. Sí es amor, pero también es ira y justicia, y te pide que cumpla su ley. Si no, o sea, Él te demanda cosas, si no las cumples, hay consecuencias definitivamente. De eso no queremos hablar en las iglesias, no queremos hablar de pecado, porque la gente se va, y más ahorita, ¿no?, que no hay iglesias. Yo veía a un pastor en el programa de Enlace hace 2-3 días, y me dio pena porque yo a ese pastor lo estimo mucho. No me conoce, claro, ¿no? Yo no soy famoso, él sí es famoso, pero yo lo conocí un tiempo, ¿no? Y él estaba enojado el pastor, porque su iglesia estaba semivacía. O sea, ya abrieron este tiempo, pero él quería sus multitudes que siempre ha tenido, miles de gentes. Estaba enojado porque había muy poca gente. O sea, se le da más preferencia al dinero, a las ofrendas, que entren a las almas. No, hermanos. Si no hay ofrendas en la iglesia, si no hay entradas, si usted y yo no queremos diezmar porque no estamos en el templo, pues no diezme. El Señor nos provee, hermanos, a todos nosotros. No hay problema por eso, pero tenemos que estar siempre conscientes, hermanos, de que la iglesia jamás va a prevalecer. El pecado no va a prevalecer en contra de la iglesia, jamás, nunca. El Señor siempre es justo para nosotros y nos va a dar siempre la victoria a la iglesia, porque creemos en Él, confiamos en Él, no confiamos en el hombre, confiamos en el Señor.
La salvación que tenemos está puesta en el Señor, en la mano del Señor. Nuestra vida misma está puesta en el Señor. Nuestra salud está en manos del Señor. Nuestra economía en las manos del Señor. Todo está en las manos del Señor. Si Dios quita, bendito sea el Señor. Si Dios nos da, bendito sea el Señor. Pablo entonces quiere, ¿verdad?, que estemos centrados, hermanos, centrados en nuestra salvación, que es solamente del Señor, solamente es de Dios. Por eso este versículo 9 y 10 del capítulo 10 son muy importantes, muy importantes. Entonces, vuelvo a decir, el versículo 9 se lee en el original, que si sigues confesando, que si sigues confesando con tu boca que Jesús es el Señor y sigues creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú, aunque hiciste una oración ayer, antier, hace un año, donde recibiste a Jesús en tu corazón, y el día de hoy ya no haces las cosas que te manda la Biblia, entonces es mentira tu supuesta salvación, bíblicamente hablando. Tenemos que ser realistas, hermanos, y saber lo que nos dice la Escritura para no vivir en engaños. Cuando tenemos una falsa doctrina, cuando recibimos falsa información, estamos viviendo una falsa fe. Es obvio. Tenemos que descubrir cuál es la verdad, para que a través de la verdad pongamos nuestra vida en esas verdades y nuestra fe esté descansando en algo cierto, no en mentiras, no en ideas como doctrinas, ¿verdad?, como el dispensacionalismo que se inventó hace 200 años. Tenemos que leer la Escritura, hermanos, más, cada día más, para saber más lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, el título Señor que Pablo usa, ¿verdad?, aquí en la carta a los Romanos, el título Señor es usado en su sentido más exaltado, indicando la igualdad de Jesús con Dios. Vea usted el capítulo 9, versículo 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué diría un testigo de Jehová con este versículo? ¿O qué le hicieron en su traducción, que no es Biblia? Lo que ellos traen en su mano, que según es Biblia, no es Biblia. Eso no es Biblia, es una traducción aberrante que hicieron de una Biblia en el idioma inglés, que se llama la King James. Esa King James, esa traducción, ellos la torcieron completamente y le sacaron todos los versículos o los cambiaron para decir que Jesús no es Dios. Busque usted, si es que tiene en su casa, yo tengo una, no es pecado que la tengamos, tenga usted o busque usted en el libro que se llama La Traducción del Nuevo Mundo, la supuesta Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Qué dice Romanos 9:5? ¿Qué dice Romanos 9:5? Lo voy a volver a leer, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cristo es Dios o no es Dios? Los testigos de Jehová dicen, no, pues ¿cómo va a ser Dios? Jesús es el arcángel Miguel. ¿Qué tonterías, qué aberraciones dicen estos hombres? Pablo está confirmando desde el capítulo 9 y lo vuelve a decir en Corintios que Jesús es Dios. Y también aquí notemos, ¿verdad? Estamos en el versículo 9 y 10. Notemos también las palabras corazón y labios, que es lo que está diciendo, ¿no? Que si confesares con tu boca y que pongas en tu corazón. Esas palabras corazón y labios, según la Biblia, el corazón es el eje de la rueda de la existencia y vida humana. Otra vez. Según la Biblia, el corazón es el eje de la rueda de la existencia y vida humana. ¿Cómo lo sabemos? Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿cómo podemos concluir este tiempo? En primer lugar, hermanos, debe haber fe en el corazón del hombre. Debe de haber fe en el corazón del hombre. Sin dicha fe, una confesión de labios sería una burla. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23.
La gente le decía: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hablamos el Evangelio. Y el Señor le respondió: a ustedes no los conozco, aléjense de mí. Mateo 7, 22 y 23. Sin la fe en el corazón, una confesión de labios sería una burla al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir con nuestros labios, obviamente, lo que hemos visto y oído. Entonces, Proverbios capítulo 4, Hechos capítulo 4, nos hablan, ¿verdad?, que la fe debe estar en el corazón y no debemos dejar de hablar esa fe que hay en nuestro corazón. Si usted ha dejado de hablar la fe que estaba en su corazón, pídala al Señor, hermano. Pídala a Dios que sea Él solamente el que nos pueda regresar esta bendición que es tener en el corazón la fe de la salvación y poder hablar de Jesús. A veces la iglesia se apaga. A veces los cristianos nos queremos desviar y ya no queremos estar en los servicios. Y más ahorita que no hay templos abiertos. Usted puede ver la predicación hasta la noche, o la puede ver el lunes, o el martes, o jueves, y no hay problema, ¿verdad? No es pecado. Pero piense, esto no nos hace separar un poquito del Señor. El hecho de no estar juntos en un templo, de no saber que tenemos compromisos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, ¿no nos hará alejarnos de la misma iglesia? Si tenemos fe en nuestro corazón y seguimos confesando a Jesús con nuestros labios, seguro que tenemos la salvación, claro que sí, pero es lo que Dios desea de nosotros. Dios desea eso y más de nosotros, hermanos, que sigamos hablando la palabra del Señor. Así, hermanos, que es muy importante hablar de Jesús. La fe y la confesión siempre deben combinarse. La fe y la confesión siempre deben combinarse. Hay muchos textos, se los voy a decir, pero ya no los vamos a leer, solamente voy a leer uno. Si usted los quiere leer, los puede leer. Lucas capítulo 12, versículo 8. Juan capítulo 12, versículo 42. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Primera de Juan capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer solamente un texto y con este terminamos. Vamos a Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lea este versículo, hermano, y lea todos los demás que le cité. Hablan acerca de esto, que la fe y la confesión de Jesús, siempre deben hacer una combinación para que se manifieste lo que creemos dentro de nosotros, lo que amamos en nuestra mente, que es a Jesús, y lo podemos expresar con nuestros labios. Esa es una buena evidencia de que somos cristianos, de que estamos dentro de la iglesia. Y hermano, no es correcto, ¿verdad?, que nos alejemos de la iglesia de ninguna manera. Yo no sé, estoy solamente pensando, imaginando cosas. Pero no permitamos, hermanos, que este tiempo de crisis que no nos permite reunirnos físicamente, no permitamos que nos aleje de la iglesia. Recuerde que la fe que el Señor ha puesto en su corazón es una fe cierta, una fe verdadera, porque Él la ha puesto. No la puso usted, la puso el Espíritu Santo en su corazón. Hable de Jesús, hable del Evangelio en todas partes, y son formas en cómo nos podemos mantener dentro de nuestra iglesia. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque permites que pensemos en tu palabra, Señor, que recordemos la fe que tú has puesto en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús para que esta fe, Señor, nunca se apague, Señor. Quizá por los problemas, por las adversidades, Señor, o quizá por las emociones, Padre, que nos pasen, por la buena suerte que el mundo llama. A veces, Señor, nos podemos alejar de ti.
Pero te pedimos en el nombre de Jesucristo que esta fe nunca se apague en nosotros, Señor. Quizá pueda tambalearse, Señor, porque somos seres humanos débiles. Y por eso es que te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos fortalezca en nuestras vidas y que nos dé siempre la templanza, Señor, para hablar del Evangelio. Señor, a veces quizá nos dé pena hablar de Jesús. Perdónanos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú siempre pongas en nuestra mente, Señor, el agradecimiento hacia Dios, hacia ti, de que nos has dado la salvación eterna. Ayúdanos, Padre, a que nuestros labios puedan hablarse, puedan abrirse, Señor, para que el Evangelio sea escuchado y que pueda llegar a oídos que jamás, Señor, te han visto a ti como lo que eres, un ser todopoderoso. Permite que las palabras de tu iglesia, de los hermanos, sean fuertes, Señor, porque el Espíritu Santo así lo hace y pueda convencer a la gente que está en pecado, Señor, que está alejado de ti. Te damos gracias y te pedimos que nosotros, como tu iglesia, siempre nos mantengamos, Señor, unidos sobre todo, y que no nos alejemos del templo, Señor, de nuestra iglesia. Quizá por cambio de domicilio, quizá por situaciones que no nos parezcan en nuestra iglesia, podamos cambiarnos a otra, Señor. Pero no nos dejes ir al mundo otra vez. No nos dejes ir a otra religión falsa, Señor, sino siempre manténnos en tu iglesia, Señor, independientemente de cuál sea la denominación, porque tú moriste por una sola iglesia, y seamos bautistas, pentecostales, presbiterianos, de cualquier otra denominación, somos tu pueblo, Señor, somos tu iglesia, y tú nos amas. Y creyendo, Señor, en estas verdades es que nosotros te confesamos a ti como nuestro único y Dios y suficiente Salvador. En ti oramos, Señor, y a ti te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.